factores que afectan al coeficiente de Manning. El coeficiente de Manning es un coeficiente de rugosidad, ¿no?, que afecta al flujo. Obviamente en los ríos, en los canales, vamos a ver cómo el coeficiente de rugosidad afecta también en el tirante de agua. Entonces en los ríos vemos que cuando viene una crecida, pues se asientan, se depositan los sedimentos y cambian el tipo de rugosidad. Igualmente en los canales artificiales, ¿no?, cuando no se hace mantenimiento, se tienen basura, vegetación, que va a afectar a las condiciones hidráulicas del flujo. Eso ha de generar que, debido a la rugosidad que se tiene en el lecho, entonces ha de aumentar también el nivel del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el caudal que está circulando está en función de la rugosidad, está en función de la geometría, ¿no?, o sea, de la sección hidráulica del río, y también está en función del área mojada, de la pendiente, etc. Entonces, hay varios autores, ingenieros que han venido investigando, y las fórmulas que más se utilizan, pues es la ecuación de Chezy y la ecuación de Manning, ¿no? El irlandés Robert Manning, un ingeniero, plantea que la velocidad, que es el factor fundamental, el parámetro importante del movimiento de los fluidos, entonces la velocidad está en función inversamente proporcional de la rugosidad del lecho, de la geometría del radio hidráulico, que es el área entre su perímetro mojado y la pendiente del canal. Entonces la velocidad es afectada claramente por la velocidad, por la pendiente. Bien, entonces habíamos visto la comparación también del factor de Chezy con Manning, ¿no? Entonces el coeficiente de Chezy es igual a 1 sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 1/6. Igualando las dos ecuaciones de Manning y de Chezy, vamos a poder encontrar también este coeficiente de Chezy, un poco para comparar, digamos, la rugosidad que uno va determinando para un río o para un canal, ¿no? Entonces, este coeficiente de Manning afecta muchísimo en la determinación, como les decía, del nivel del agua, en la determinación de la velocidad del flujo. Entonces, habíamos visto que los factores que afectan al coeficiente de Manning son la rugosidad superficial, la vegetación, ¿no?, la altura de la vegetación, la densidad, la distribución de la vegetación, las irregularidades que se tienen en los canales por las variaciones en el área, su perímetro, la pendiente, el alineamiento del canal también, ¿no? Afecta la erosión, la sedimentación, las obstrucciones en los canales, contenido de material en suspensión, el tamaño y forma del canal, el nivel y el caudal, material suspendido y transporte de fondo. Ampliamente hemos hablado y descrito cada una de estas situaciones, ¿no? El cambio estacional también afecta. En esta temporada que van a empezar las lluvias, va a empezar también a crecer la vegetación,
y eso afecta a la velocidad del flujo, disminuye la velocidad y aumenta el tirante de agua, ¿no? Entonces habíamos hablado también que a algún iluminado se le ha ideado plantar árboles en el lecho del río Rocha. Entonces eso también cambia la rugosidad de la sección hidráulica del canal. ¿Y qué va a afectar? Va a afectar en que va a disminuir la velocidad del flujo y va a aumentar el tirante de agua, va a aumentar el nivel del agua, pudiéndose producir, por ejemplo, eh, inundaciones, ¿no es cierto? Y peor si se desprenden, ¿no?, desde sus raíces los árboles que ya están grandes, van a obstruir la sección en alguno de los puentes y eso va a provocar un estancamiento y obviamente una inundación que podría provocar a la ciudad de Cochabamba. También habíamos hablado de que hay fórmulas como la de Cowan que se utiliza ampliamente para la modelación matemática de flujo. Hay modelos matemáticos como el GEC-RAS y otros modelos hidráulicos para simular el flujo de los ríos. Entonces, esta fórmula de Cowan, fíjense, o sea, toma en cuenta varios aspectos, ¿no? Las irregularidades, las variaciones en la forma, las obstrucciones, la vegetación, todo eso sumado y multiplicado por un factor que es el alineamiento del canal. Y tenemos valores para el cálculo del coeficiente de rugosidad mediante la ecuación de Cowan presentado en la bibliografía, ¿no?, y también en el texto. Y aquí podemos ver, por ejemplo, según el material involucrado, que puede ser tierra, roca, grava fina, grava gruesa, los valores de N sub 0. Y así sucesivamente para cada uno de los valores de la ecuación de Cowan. Entonces, los valores del coeficiente de rugosidad de Manning, ustedes van a encontrar en el texto estas tablas que en primera instancia uno puede recurrir, ¿no?, a estas tablas para asumir una cierta rugosidad en el diseño de los canales o también para hacer la modelación matemática, ¿no? Entonces, el ingeniero hidráulico pues recurre a estas tablas y a las características de los ríos. Entonces vamos a hacer también un proyectito donde ustedes van a visitar algún canal o algún río y van a pues asumir ciertos coeficientes de rugosidad dependiendo de las características del río. Han ido muchas veces a los ríos, pero nunca se han fijado en el tipo de rugosidad o cómo podría afectar la rugosidad del río en las condiciones hidráulicas, ¿no? Entonces, ahora van a visitar los ríos y ya en esta época hay ya agua, ¿no?, por las lluvias. La característica de nuestros ríos es que son ríos temporales, solamente hay agua cuando se tienen las lluvias, pero el resto del año está seco, ¿no? Entonces, van a realizar también visitas a algunos canales que ustedes tengan cerca de sus casas o en su recorrido diario que hacen, pues pasar por alguno de esos canales y observar cuál es la rugosidad, hasta dónde ha llegado el nivel del agua por las marcas que deja el agua, ¿no? Entonces, hay las torrenteras que ahora han sido canalizadas, ¿no? En Cochabamba hay muchas torrenteras que
han sido canalizadas y pues son canales por donde fluye el agua solamente en época de lluvia, ¿no? Bueno, también hay que visitar los canales de riego. Hay canales de riego, hay canales de tierra, ¿no? Esos canales pues son canales que los agricultores van en asociación comunaria pues construyendo sus propios canales. Entonces ahí uno puede encontrar, por ejemplo, canales de concreto terminado con metal pulido, sin pulir, lanzado sobre roca. Entonces uno asume un coeficiente de rugosidad y diseña pues los canales. También existen otras fórmulas para poder estimar el coeficiente de rugosidad mediante métodos empíricos. En 1923, Strickler dice que se puede utilizar como el diámetro de la arena adherida a los lados y al fondo del canal en milímetros elevado a un sexto, ¿no? Por 0.047. En 1966, Henderson presenta otra ecuación con otro valor de 0.034 por el diámetro elevado a un sexto también, ¿no? Kraut-Kiby en 1976 también estableció que la ecuación de Strickler puede ser 0.0042 por d elevado a un sexto, ¿no? Garde, Raju también presentan otra forma. Entonces, los casos típicos de cálculo de flujo uniforme que ustedes van a encontrarse en el diseño, en el análisis de los ríos, de los canales, son básicamente dos casos, ¿no? Un caso es la revisión, el cálculo del caudal, conociendo la geometría del canal, su velocidad. Entonces, por ejemplo, es el caso de si quisiéramos nosotros determinar cuál es el caudal máximo que circula en el río Rocha. Entonces, vamos a utilizar el criterio de revisión, ¿no? Entonces, con ciertos parámetros podemos determinar este caudal. Conociendo, asumiendo la rugosidad, la geometría, calculamos, estimamos el caudal. Podemos estimar también la velocidad. Y el otro caso es el diseño, o sea, la determinación de la sección hidráulica conociendo el caudal, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de riego Misicuni. Entonces, el proyecto de riego Misicuni debe tener una demanda de un determinado caudal. Entonces, conocido el caudal, es el caudal de diseño, vamos a determinar la geometría del canal, ¿no? Entonces, las ecuaciones que se utilizan son las conocidas, la ecuación de la continuidad y la ecuación de Manning. Las variables son el caudal, la velocidad, el coeficiente de rugosidad, la pendiente, el tirante, la geometría, ¿no? Entonces, podemos resolver el problema si conocemos al menos 4 datos, ¿no? Aquí estamos viendo cuántas variables son. El caudal es 1, la velocidad es 2, el coeficiente de rugosidad 3, la pendiente 4, el tirante 5 y la geometría 6. Entonces, conociendo 4 variables podemos determinar alguna de ellas, ¿no?
Bien, vamos a pasar esto para lectura. Vamos a volver a hablar sobre la sección, eh, con diferentes rugosidades, ¿no? Pero antes vamos a hablar de esta tablita. Entonces, habíamos dicho, las variables son el caudal, la velocidad, el tirante, la rugosidad, la pendiente, la geometría. 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Entonces, cuando vamos a diseñar una sección hidráulicamente óptima, que no es lo mismo que una sección económica, sino se refiere a la capacidad de transporte de un determinado caudal o un caudal máximo. Entonces, ¿cuáles tienen que ser los criterios? Que la velocidad mínima, evitar la sedimentación, la velocidad máxima, evitar la erosión, ¿no? Entonces, si conocemos 4 de las variables, podemos resolver el problema. Y aquí la tablita, ¿no? Que nos muestra los tipos de problemas que se tienen para el cálculo de flujo uniforme. Entonces, el problema A, aquí tenemos el caudal desconocido. O sea, quisiéramos determinar el caudal. ¿Cuáles son las variables que conocemos? O sea, el caudal no conocemos. El tirante sí conocemos, ¿no? O sea, podemos determinar en algún canal las marcas de agua, hasta dónde ha llegado el nivel de agua, y decimos el tirante entonces ha de ser este. Luego, la rugosidad también la podemos asumir de las tablas, ¿no? Viendo si es un canal de concreto, si es un canal de tierra, entonces se asume un coeficiente de rugosidad de Manning. La pendiente, como buenos ingenieros que son ustedes, ¿no? Pueden determinar con un instrumento, con un nivel de ingeniero, o pueden darse modos también para determinar la pendiente, ¿no? O sea, pueden preguntar a un albañil y el albañil les va a decir cómo determinar la pendiente. Y obviamente los elementos geométricos, ¿no? O sea, la sección hidráulica del canal o de un río. Entonces saca el área del río, perímetro, radio hidráulico. Entonces, fíjense, variable conocida, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo determinamos la velocidad? La velocidad es una variable, en este caso desconocida, que puede determinarse con las variables conocidas, ¿no? Entonces, la ecuación de Manning nos dice que la velocidad es igual a el coeficiente de Manning inversamente proporcional a la pendiente y al radio hidráulico, ¿no? A la 2/3. Entonces, con estas variables encontramos la velocidad. Y el caudal ha de ser entonces el área mojada por la velocidad que acabamos de encontrar. ¿Hay alguna pregunta?
Catherine Rubí Carvajal. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Entonces, a ver, Rubí, entonces, ¿algún canal que haya cerca de su casa o un canal que haya cerca de su camino donde usted pasa? Sería el que se encuentra por la avenida Beijing. Ah, ya, muy bien. En la avenida Beijing, entonces es un buen ejemplo, ¿no? Es un canal trapezoidal, ¿cierto? En ciertos tramos sí es un canal trapezoidal, pero hay otros tramos en los que es rectangular. Ah, bueno. Entonces, y este canal tiene agua. Sí, Inge, en épocas de lluvia suele tener más agua. Incluso, si no me equivoco, el año pasado hubo inundaciones gracias a la crecida del río. Exacto. Entonces, si no tuviera agua, normalmente el agua deja ciertas marcas, ¿no? Si observa, entonces tenemos las marcas que deja el agua y podemos decir hasta aquí ha llegado el nivel del agua. Podemos trazar una línea y tenemos esta altura, ¿no? Bien, entonces, el primer problema es determinar el caudal. Caudal. Y hemos dicho, determinamos el caudal, ¿no? Asumiendo, no asumiendo, sino más bien determinando, ¿no?, los elementos geométricos, en este caso el radio hidráulico que ha de ser el área entre el perímetro mojado, ¿no? Entonces el coeficiente de Manning también podemos asumir. El coeficiente de Manning vamos a tener un coeficiente de Manning
Y la velocidad, entonces la velocidad ha de ser igual a, entonces, Atención, por favor, señores pasajeros, porque la aviso informa que la salida de vuelo 622 se puede solicitar hasta las 21:30. Esto debido a las condiciones internacionales. Reiteramos, la salida de vuelo 622 será programada para las 21:30. Les pedimos, por favor, permanecer en esta sala de vuelo para el posterior embarque. entonces, el problema en cualquier caso, o sea, en un río, en canales, etcétera, si requerimos determinar el caudal, ha de ser determinando esta variable, la velocidad, ¿no? La velocidad, el caudal ha de ser velocidad por área, y conocemos el área de la sección mojada, y la velocidad para este tirante ha de ser, pues, la ecuación de Manning, ¿cierto? La ecuación de Manning que dice que es inversamente proporcional a la rugosidad, el radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente a lo medio. Medimos la pendiente, medimos el radio hidráulico y podemos determinar la velocidad, ¿no? Entonces, de esa forma, resolvemos este problema. Eso es en el caso de verificar ciertos parámetros. O si conocemos el caudal, ¿no? Si conocemos el caudal, podemos entonces determinar, por ejemplo, determinar los elementos, o sea, geométricos de una sección. La base, el tirante de agua, ¿no? La altura de borde libre, el talud, o sea, diseñar, ¿cierto?, el canal en este caso. Vladimir Néstor Guarachi. Guarachi. Sergio Arubiri. Sergio Arubiri Mercado. Presente, Inge, buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Entonces, ¿cómo podría usted determinar la pendiente de un río, conociendo las otras variables?
¿cómo podemos determinar el tirante de agua? A ver, ¿quién me puede comentar? La pendiente, Inge. No, el tirante de agua. El nivel del agua. A partir de datos conocidos, Inge, ¿De qué datos? del caudal, la velocidad, si tuviéramos, o A ver, quisiera que sea un poco más preciso. mm, una forma sería, como usted ha dicho, midiendo hasta dónde ha llegado el nivel del agua, ¿no? Y No, pero otro, si eso nos es dieran los datos cuando podemos conocidos del medir. O caudal, sea, si no, no hay marcas de agua. pero tendríamos de dato el caudal o no, Inge. Aquí está. Entonces, fíjense, el tirante es desconocido. Ah, Queremos ya. determinar el tirante. A partir de la misma ecuación de Manning, Inge. Correcto. A partir de la misma ecuación de Manning, entonces tenemos el coeficiente de rugosidad. Podemos medir la pendiente del río, ¿no es cierto? Entonces, determinamos, medimos la sección hidráulica, ¿no? Medimos la pendiente, la rugosidad. Y conocemos el caudal, ¿no? Es dato el caudal. Entonces, vamos a partir de la ecuación de Manning, ¿no? Como el área, el perímetro está en función del tirante, entonces vamos a despejar de allá y determinar el tirante, ¿no? Y la velocidad, pues vamos a encontrar, ya conociendo el área y conociendo el caudal, vamos a determinar la velocidad. ¿No es cierto? ¿Está claro para todos? Sí, ingeniero. A A ver, partir de la ecuación de Manning puedes determinar cualquier dato faltante, ¿no, Inge? exactamente, ¿no? Con la ecuación de Manning podemos encontrar también la rugosidad, ¿no? Entonces, la rugosidad, por ejemplo, en el río Chapare, ¿no? Quisiéramos estimar cuál es su rugosidad. Podemos medir el caudal, ¿no? Aforamos, hacemos un aforo y tenemos este dato. También medimos el tirante, encontramos un promedio del tirante, la profundidad hidráulica. Podemos medir la pendiente y tenemos también la sección hidráulica. Entonces, con la ecuación de Manning, ¿no? Despejando, vamos a conseguir determinar este valor del coeficiente de rugosidad de Manning. Entonces, otro problema, esto es importante, ¿no? O sea, los elementos geométricos. Esto ya es diseño, ¿no? Quiero determinar la base de mi canal, quiero determinar, yo como ingeniero puedo asumir si va a ser una sección rectangular, trapezoidal, circular, etcétera, ¿no? Entonces, para eso necesito el dato del caudal. O sea, ¿cuánto de caudal tengo que transportar, ¿no? ¿Qué caudal voy a transportar? ¿Qué caudal es la demanda de riego de mi sicuna? Entonces, para ese caudal tengo que dimensionar mi canal.
Entonces, la topografía me va a dar la pendiente. La rugosidad yo voy a decidir. Voy a hacer un canal de hormigón armado, ¿no? Entonces voy a asumir el coeficiente de rugosidad de 0.023. O sea, para el Mani, ¿no? Para un canal de concreto, entonces ya tengo ese dato conocido, ¿no? Y pues voy a tener también, ¿no?, una altura conocida. Entonces, con estos datos voy a poder dimensionar mi sección para ese caudal, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación de Manning podemos determinar todas estas variables, ¿no? Y eso es, pues, por eso es que esta ecuación se utiliza ampliamente, ¿no? Es utilizada ampliamente por los ingenieros hidráulicos para poder diseñar, o sea, obras hidráulicas, ¿no? O sea, para determinar las velocidades que pueden haber para el diseño de puentes, ¿no? Obras hidráulicas, presas, centrales hidroeléctricas, ¿no? Con esta simple ecuación sencillita, en una ecuación empírica, podemos asumir, ¿no? O sea, podemos determinar, más bien dicho, las variables, todas estas variables, ¿no? Entonces, ya en la materia de hidráulica de ríos van a ver la dinámica de los sedimentos. Ahora estamos asumiendo de que el río, o sea, tiene un lecho fijo, ¿no? Tiene un flujo uniforme, y a partir de ese criterio de que el flujo es uniforme, porque ahorita estamos en el capítulo de flujo uniforme, entonces con el criterio de flujo uniforme vamos a determinar estas variables, ¿no? El tirante de agua, o sea, la altura de agua en los canales, en los ríos, etcétera. Entonces esta ecuación es muy utilizada por los ingenieros hidráulicos para el diseño y para el análisis de flujo en los ríos, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Entonces ustedes van a encontrar acá mucho material interesante, ¿no? A ver, veamos esto, por ejemplo, flujo uniforme y sus aplicaciones.
Bueno, no sé qué es porque la salida con los otros de la página, estamos en esta parte de los adultos mayores. Así que ya de Lorena, ahora vamos a observar que número 7, así que brindamos los números del grupo número 1 y 2. Para luego de un cuatro soportes presentados con los números del grupo asociados. Por su comodidad y seguridad, esta semana no solo será teniendo ideas de uso de la radio. Esperemos que ningún además documentos directos a bordo. Aquí pasaré a funcionalidades que se llama el tema.
ahora vamos a trabajar el número 7, bueno, los dos. Bien, entonces vamos a quedar acá y nos vemos la próxima clase. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima clase. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas Buenas noches. noches, Inge. Buenas noches, Hasta Inge. luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Inge.